Muy buenas noches, amigas y amigos todos que ven este programa, todos los sábados conversando con Luis Hermes. Muchísimas gracias por permitirme ingresar a sus hogares y, como siempre, mantener este diálogo permanente con ustedes. Hoy, lamentando el insuceso trágico de nuestros hermanos en la República de México y en algunas de sus ciudades, especialmente en el DF, vamos a dar comienzo a un programa que hicimos hace 4 años, en el año 2013, para ser más claro en el mes de febrero. Y ahí hablábamos sobre los sismos en Cali, la posibilidad de un sismo en Cali. Hoy vamos a repetir ese programa del año 2013 porque quiero que estemos más o menos informados de lo que puede suceder si no ponemos cuidado a las fallas, y específicamente a la falla de San Andrés, que atraviesa la ciudad de Cali y que pone en alto riesgo a nuestra ciudad si no ponemos atención específicamente con las nuevas construcciones, donde hay que tener muy claro el proceso en la construcción, manteniendo la sismoresistencia en las nuevas edificaciones que se vayan a construir, y desde luego importante los simulacros de este tipo de accidente para que los colombianos, pero particularmente los caleños, estemos preparados para una situación de esta naturaleza. Quiero que veamos ese programa que preparamos con el doctor Torres en el año del 2013, una de las personas que más conoce en este campo de la geología. Miremos el programa de 2013. Amigas y amigos todos que ven este programa todos los sábados conversando con Luis Hermes. Hoy, como siempre, estamos aquí para traerles temas de opinión interesantes, algunos de orden municipal, otros de orden departamental, de orden nacional, de orden internacional. Hoy traemos un tema importantísimo del orden nacional, pero particularmente que tiene que ver con nuestra ciudad de Cali. El tema que vamos a tratar hoy compete a las fallas geológicas que tiene la ciudad de Cali y que no es para alarmarse, pero que puede producir en años próximos una catástrofe de inimaginables proporciones. Por eso hemos invitado para esta charla al ingeniero civil que le jala muchísimo a la parte de la geología, al doctor Roberto Hernando Torres, para no confundirlo con otro Roberto Torres que también es geólogo y trabaja en la ciudad de Pasto. El doctor Roberto Hernando Torres ha sido un hombre estudioso de este campo, investigador como el que más, pero además que ha acertado en sus diagnósticos sobre lo que puede acontecer en las diferentes regiones del país. El doctor Roberto Hernando Torres, un ingeniero importantísimo, como ya lo dije, voy a tener el gusto de presentárselos. Ingeniero Roberto Hernando Torres, muchas gracias por estar en este programa conversando con Luis Hermes. Doctor Luis Hermes, muy buenas noches, y para toda la teleaudiencia deseo que compartamos unos momentos agradables en cuanto a conocimiento y desarrollo de investigaciones que se han realizado para el área nuestra y que competen también a nivel continental. Sí, señor, de eso se trata. Nadie sabe cuándo va a suceder una catástrofe. Todo el mundo goza y está contento, pero nunca nadie sabe. Es imprevisible, pero las investigaciones recientes, si bien es cierto, no se puede precisar directamente, como se decía, la cuestión maya. Se va a acabar el mundo en el año 2012. Una predicción que, según los mayas, que ellos nunca dijeron que se iban a acabar el mundo, después se dijeron eso. Realmente los mayas plantearon algo muy diferente. Ellos hablaban era de que se terminaba un ciclo galáctico de 26.000 años, ¿correcto? Y plantearon que en esta época, hacia el 2012, en diciembre, era el cierre de ese ciclo.
¿sí? Y la gente pensó que era que se acababa el mundo ya, y muchos vendieron sus propiedades y otros hicieron de todo y se... Bueno, porque ya se iban a morir. La pero voluntad del Ser Supremo es la creación, no la destrucción. De modo que siempre está el hombre en ese conflicto o esa dualidad, ¿no? Claro. Entre el Eros y el Thanatos. Pero para que nos situemos un poco, en el año 1906 ocurrió en Tumaco, 31 de enero, estamos próximos a esa fecha, del año 1906, una ola, la ola que se llamó la ola marina, un terremoto que destruyó gran parte de Tumaco. Sí, es una zona que geológicamente es muy fuerte. La zona que va entre Tumaco y Salinas en el Ecuador es un área de mucho choque tectónico, de placas, y libera movimientos sísmicos bastante grandes, o sea, mayores a 9 en la escala de Richter. Se conoce, inclusive hubo también en el Perú, en Chile, en esa época, en 1903, se presentaron se ha presentado también en ese rango de tiempo, o sea, entre 1903 y 1906 se presentaron terremotos en Chile, en México, en Perú, también en la zona de Latinoamérica, y especialmente hubo un sismo en la zona de Caracas, o sea, en la parte marina, ¿no? Ajá, sí. Lo que nos permite catalogar que ese elemento que es Latinoamérica como estructura geológica se comporta como un arco triarticulado. Que está moviéndose continuamente, está en continua actividad. Pero situémonos un poquito más cerca, en el año de 1963, yo estaba estudiando bachillerato, también se presentó en Tumaco una cantidad de movimientos sísmicos como resultado de lo mismo que estamos hablando. Obedece a este tipo de patrones, o sea, de choque de placas tectónicas, sí. Tectónicas, o sea, la marítima con la placa continental. Ajá. Y se genera con una movilidad. La Tierra tiene una secuencia que tiene un orden, digámoslo así, divino. El problema es detectar cómo fluyen esos procesos, ¿no? Como si fuera una escala musical subiendo prácticamente. Una armonía. Una armonía. ¿Sí? Entonces tocan la parte inferior, tocan la parte superior, o sea, en México y en Chile, y después rompen la parte central, o sea, la que corresponde a Colombia, Venezuela. Después, pues vamos situándonos un poquito. Situémonos, por ejemplo, nos podemos situar en el año de 1979, también en Tumaco, casi lo destruye totalmente. Volvió otra vez acabó con varias poblaciones. Y sobre todo que es un área muy vulnerable por encontrarse expuesta a una ola que puede tener 15 metros de altura. Eso es complejo por ese aspecto, ¿no? Porque realmente la parte, digamos, interior de Tumaco podría verse afectada por este tipo de movimiento. Claro. Luego, situémonos en el año 1983 en Popayán, casi lo acaba. Fue un sismo superficial de 10 kilómetros de profundidad. Entonces el movimiento es como en batea, o sea, levanta todo el sistema. Por eso Popayán sufrió tanto, y como eran construcciones de tipo ya históricas, ¿no? De bloques de barro, ¿sí? Fue más fácil que hubiese esa detonación a nivel de edificaciones, del deterioro de edificaciones. Luego en 1989 se vino lo de Armero, en el Nevado del Ruiz. Acabó totalmente con Armero, lo sepultó totalmente. Fue una avalancha que también tiene que ver mucho con la parte sismotectónica, porque generalmente los volcanes hacen como, digamos, los orificios que tiene una olla de presión, son aquellos que liberan la presión que existe a nivel de tectónica. Entonces se libera la presión generalmente a través de erupciones volcánicas, y esto nos sirve para hacer... 1989, no, 1985 fue, ¿no? 85. Lo que produce todo esto es liberación de esa presión, y por lo tanto nos está dando un pequeño énfasis en que premonitoriamente 5 años o 10 años antes hay erupciones antes de un evento sísmico. Y después tuvimos lo de Armenia, ¿no fue? En el año 99, correcto. 99, que terminó casi toda la población, o el 50-60% de Armenia total. Ese movimiento nos llevó a nivel de ingeniería estructural, ingeniería sísmica, a un replanteamiento de los criterios de diseño, porque por primera vez se pudo detectar un movimiento en el área epicentral. Armenia quedó a 20 kilómetros del epicentro. Ese sitio nos llevó a una orientación totalmente diferente de cómo atacar las soluciones estructurales.
En Armenia se visualizó de que el movimiento no fue de tipo horizontal, sino que el movimiento fue de tipo vertical. Ajá. Eso hace un cambio total en la ingeniería desde el punto de vista de diseño de campos cercanos, o sea, los sismos que afectan a poblaciones en distancias menores a 50, 60 kilómetros, generalmente son sismos que involucran el área epicentral con el sitio que se afecta. Sí. Y la forma de comportamiento del movimiento no es horizontal, sino es de tipo vertical. Es decir, la gente está, más o menos siempre ha visto que los movimientos sísmicos son de esta naturaleza, o sean horizontales. Los americanos llaman shakes, pero no están preparados para este tipo de movimiento. Que es de golpeteo. Que es de golpeteo. Y que rompe, hace ruptura la conexión entre las vigas, o sea, las losas, y las columnas. Claro. Y hace que se desplomen las losas completamente, claro, así como las Torres Gemelas. Que hace una implosión. Correcto. Y entonces hace que el deterioro sea completamente diferente. El otro, en cambio, es el choque de las capas tectónicas y produce un levantamiento, o no, o en los dos casos se da la misma situación. La situación porque son capas, es igual. porque la una la desliza en esta forma y se encuentran y cómo trabaja. Miremos un poco el esquema que les quiero presentar respecto a esa forma de procedimiento. De movimiento. Estoy aquí planteando en nivel plano lo que es el mundo. Y tenemos aquí dos puntos. Si nos dieran ese acercamiento, no hay posibilidad. Tenemos aquí la zona del Pacífico colombiano y tenemos aquí el área de Sumatra. Son dos áreas que son antípodas. Generalmente los movimientos sísmicos se dan apareados, Cuando decimos antípodas, para que los entiendan, son que están opuestas, totalmente opuestas. Tenemos el área del Pacífico nuestro, la antípoda es la de Sumatra. En el año 2004 se pudo detectar este procedimiento porque el 15 de noviembre tuvimos un sismo originado en el Chocó. Que afectó la zona sur de Cali, sobre todo la zona de la Roosevelt, ¿sí? Donde hay deposiciones y hay lagunas, o fueron lagunas anteriormente. Y al frente tenemos, o sea, en la antípoda sucedió el movimiento sísmico el 26 de diciembre de ese año, que fue en Sumatra, cuyo levantamiento fue bastante considerable. La placa tectónica a nivel, en la fase marítima, se levantó 2 metros y generó un tsunami muy fuerte que conocemos y llegó hasta inclusive la zona de Tailandia. Sí, y hablando de tsunami, nos olvidamos del tsunami que se presentó en el Japón, que dio destrucción hace 2 años, en el 2010, a las dos termos nucleares de Japón. Y eso ha generado una serie de procesos bastante complejos a nivel de la seguridad, de contaminación también, de radiación. Ahora hablamos un poquito de eso. Claro, que esta es radiación de tipo más radioactivo, o sea, nuclear. Sí. Bueno, algo que les quería presentar. Pero, ahora, para que mientras avanzamos en la situación, ingeniero Roberto Torres, tenemos lo siguiente. Se dice que Cali, y ahora sí metiéndonos en la ciudad de Cali, está en una posición muy compleja en cuanto a que está justamente dentro de una zona sísmica, porque lo atraviesa a todo Cali de sur a norte la cordillera, la falla geológica Calipatía, y esa falla geológica Calipatía puede producir una destrucción a lo largo y ancho de Cali, si se considera, como están diciendo, que en el año de 1766 se presentó hubo epicentro de un terremoto en la zona de Cerrito. De Cerritos Valle. En Cerrito Valle, en el año de 1766, y que puede que se tenga una repercusión con el tiempo con esa falla geológica Calipatía, que atraviesa toda la ciudad con un epicentro muy fácil. ¿Cuánto es la profundidad más o menos que nosotros tenemos de la Tierra, y normalmente a qué profundidad se vienen dando las fallas geológicas que producen temblores en la escala Richter? Entendamos también que la escala Richter es una graduación
para medir la aceleración que trae las capas tectónicas y la liberación de energía. Exacto, que va de 1 a 10. Entonces, cuando nosotros hablamos que es de 3 grados, de 4 grados, son muy sencillos. Pero cuando ya hablamos de 6 grados, 7 grados y 8 grados, eso ya es un peligro totalmente que tiende a destruir, como pasó en el Perú, como pasó, por ejemplo, acá en Armenia. ¿Cuándo se precisa que ocurrió esto de Cerrito? Y ahora se está hablando que puede haber un epicentro muy cerca, muy próximo a la Tierra, a la superficie de la Tierra, que podría tener epicentro aquí en Cavazá y que podía golpear muy duro la ciudad de Cali. Bueno, vamos a mirarlo esquemáticamente y, claro, lógico. Y te explico básicamente a los televidentes lo que nos está sucediendo en este momento. Si miramos un choque de placa de tipo marítimo sobre nuestra placa continental, el efecto que se produce es que a una profundidad determinada, en el caso del Valle del Cauca estamos hablando de 130 kilómetros de profundidad, se genera un choque por fricción. Se hace un levantamiento y la placa tectónica se fisura. Esas fisuras se manifiestan en la superficie como fallas geológicas, como proceso básico. Hablando de 130 kilómetros de profundidad, el sistema lo que genera es un comportamiento, primero que todo, de tipo electromagnético, y crea un sistema, una forma cónica. Un cono. Esa forma cónica en la parte superior genera el área epicentral. Cali está ubicada en la parte interna de ese sistema. Perdón para que sigas, Hernando. Esa parte cónica significa las ondas y la expansión de las ondas que va la forma en que se libera esa energía. El electromagnetismo. Ajá. ¿Correcto? Entonces, en el caso de Cali está ubicado en la parte interna del sistema. Miremos ahora desde arriba el sistema para entender qué está pasando allí. Es parte del proceso. Entonces podemos ver, por ejemplo, el área epicentral, ¿cierto? Cali está ubicada en esta zona. Esta es la zona de la cordillera occidental. Esta es la zona de la cordillera central. ¿Correcto? Cali está ubicada en este aspecto. Y en esta zona tenemos a Pradera, ¿correcto? Hablamos del eje Cali-Pradera, donde se produce un área epicentral que es simbólica, porque no es visible, o sea, simplemente está en el fondo de la Tierra. ¿A cuántos kilómetros de la profundidad de la Tierra? Es decir, el hipocentro está en la zona de Cavazá y está a 130 kilómetros de profundidad. Y este radio mayor está aproximadamente en 43 kilómetros como elemento básico. Pero cuando decimos que está a 130 kilómetros de profundidad, para cualquier desprevenido podría decir, no, pues que 130 kilómetros de profundidad, eso es muy profundo. Para la Tierra, ¿eso es muy cerca o muy lejos? Es muy superficial. Si consideramos que el espesor de esa placa es de 130 kilómetros allí y la Tierra tiene un diámetro de aproximadamente 12.500 kilómetros de profundidad, estaríamos hablando del 1%, o sea que es como si tuviéramos un globo inflado, el espesor equivalente, o sea, mínimo, realmente. Para nuestro parecer, 1 kilómetro es mucho y 130 kilómetros son bastante, pero para la geología como tal, es muy poco. Muy superficial. Correcto. Entonces, ese proceso que se produce allí, ¿sí?, por inducción, genera nuevamente conectividad con otro sistema equivalente antes y después de este sistema. Se crean una serie, como un arpa, digámoslo así, son profundidades variables, entonces lo que se crean son vibraciones variables u almacenamiento de energías variables. Sí. Como la producción de una armónica. Estas son armónicos, son vibraciones armónicas que dan parte del universo. Ese sonido cósmico también tiene que ver con el de la Tierra, o son vibraciones que están allí. Ahora, ese sistema tiene un almacenamiento de energía sísmica y cuando se almacena totalmente, él vierte, como cuando cogemos un vaso y lo vamos llenando, finalmente el vaso se llena de líquido y vierte inicialmente por uno de los puntos. Si miráramos con un microscopio veríamos qué parte de ese perímetro sería el primero en liberar el agua. De igual forma, dentro de ese perímetro que vimos ahora de área epicentral, se puede generar también la movilidad a nivel sísmico. Podemos retomar este esquema y miramos que si tenemos a Cali aquí, en este sector está Jamundí y en este sector está Cerrito. En este sector está Agua. Al otro lado está Pradera. Correcto, está Pradera y está la zona allá a nivel de la cordillera central, donde no hay, digamos, un municipio que esté localizado en ese sector. Quiere decir que puede haber, el movimiento se puede presentar nuevamente en la zona de Cerrito, se puede presentar en la zona de Agua, se puede presentar en la zona de Jamundí como liberación superficial de energía inicialmente, y no ser como el hipocentro, o sea, en la zona de Cavazá, ¿sí? El movimiento sería percibido externamente, o sea, en el límite del área epicentral.
Correcto. Es decir, donde llega la radiación de todas las del ondas, cono. Del cono. Es correcto. Cómo sale el cono. Pero entonces, situémonos entonces en Cali. ¿Cómo va a atravesar a Cali en el evento en que una situación de esta naturaleza se presentara? ¿Y para qué época estamos hablando de que una situación de esto se puede producir? Porque ya lo hemos dicho que esto es como cíclico. Correcto, tenemos periodos de retorno que obedecen al llenado de cada uno de estos vasos que estamos hablando. Entonces, cada vaso se llena en un tiempo determinado, en tiempo real. En el caso que estamos hablando para esta área tectónica es aproximadamente 243 años. Si calculamos que en 1766 se produjo en Cerrito, estamos a portas de que se dé un movimiento. Dentro de ese mismo cono del que estamos hablando. Dentro de ese mismo perímetro, correcto, o área epicentral. Ajá. Y el agravante de todo esto es que el movimiento dentro de esa área epicentral no va a ser de tipo shake, o sea, de movimiento lateral, sino va a ser un movimiento de tipo... No será de tipo horizontal, sino de tipo vertical. Shake es que se dice cuando es horizontal. ¿No? En el año 1766, en los datos que existen registrados en el Consejo, se comenta que, dice el comendador, que el movimiento se presentó, si no estoy mal, fue un viernes, y hubo réplicas durante 14 días, y finalmente después de 14 días hubo otra vez un movimiento muy fuerte. Se cayeron las casas que eran de Bareque, se volaron los presos de la cárcel aquí de Cali, pero lo crítico es que analicemos cuándo un movimiento sísmico genera esta movilidad, de tener durante 14 días réplicas y volver a generar otro movimiento 14 días después. O sea, ¿qué tanta energía sísmica? Las réplicas tienen que ver con el asentamiento posterior que se va viendo del área epicentral. Es correcto. Para poder regularizarse con todos los resultados catastróficos que se han presentado y hace el asentamiento. Lo que pasa es que no solamente es del área epicentral, es de del choque de placa a nivel de todo el sector. Todo el choque de las placas tectónicas. Él se reacomoda, pero ese reacomodo es muy lento. Para este caso, como lo hubo hace 245 años. O sea, fue algo desastroso realmente. Y si pensamos en que se nos puede dar algo similar ahora, pues tenemos que tener... ¿Y de qué fecha estaríamos hablando si hablamos que son 240 y pico de años? Bueno, el cálculo... Esto no se puede determinar con exactitud, aunque... Geológicamente es muy difícil decir en tal año exactamente, sí. Pero si se analizan comportamientos, se hacen unas regresiones especiales y se puede determinar rangos de tiempo. Para este caso, que hablamos de un retorno de aproximadamente 243 años, calculamos un 5% de desviación antes y después del tiempo. Estaríamos hablando del 2010, 15 años antes, la ventana sería 1995 y hacia adelante sería 2025. Si ustedes recuerdan de 1995 está aquí cerquita. Estamos a 12 años. Correcto. Y 12 años no es nada comparado con 200 y pico de años. Y en el año 95 hubo movimientos en esta zona, o sea, fueron premonitorios. Aquí podemos ver, por ejemplo, al final del 2000, los movimientos que hubo alrededor de la ciudad de Cali. Hubo enjambres de sismos de magnitud entre 3 y 6, lo que nos está dando a entender de que estamos muy próximos a que se libere la energía sísmica. Hemos visto como, por ejemplo, ahora hubo liberación de energía en la zona del macizo colombiano a 160 kilómetros de profundidad, y hace 2 semanas hubo movimientos en la zona de Tuluá, ¿sí? Muy superficial. Entonces nos está diciendo, el área epicentral está lista, y si hacemos un poquito de coincidencia con ese movimiento que pasó en el macizo colombiano hace más o menos 3 meses, encontramos que eso fue el 31 o 30 de septiembre, si no estoy mal. Al día siguiente tembló en Dagua, de magnitud 4. Claro. Lo tiene registrado en Geomira, entonces quiere decir que por inducción, de tipo magnético, cada área epicentral enciende la siguiente área epicentral. ¿Correcto? Sí, se contactan. Se contacta electromagnéticamente. Sí, es como el inducido de los vehículos. O sea, al prender lo haces por lo pone en contacto el resto. Correcto. Por eso podemos decir que sí se puede hacer predicción sísmica. Lo que pasa es que este modelo es más avanzado que lo que hay en este momento en otras partes del mundo y puede generar este tipo de filosofía. O sea, podemos tener rangos de predicción. Con una simulación que no se podía hacer en las épocas antiguas, cuando no existía el estudio de la geología. Porque la destrucción de Sodoma y Gomorra fue una destrucción horrible, de fuego. Muy fuerte. Se acabaron todas.
Y la Pompeya también se acabó totalmente. Y entonces se habla de Dios, que fue un castigo y todas estas cosas, programada desde el punto de vista de que Sodoma y Gomorra se habían corrompido demasiado y que en Pompeya la forma de organizarse de su gobierno, sus estructuras gubernamentales del rey, de quien gobernaba, pues tampoco se ajustaba a las proporciones, y entonces Pompeya se vino toda abajo con fuego. Me hace recordar, doctor, algo que de pronto voy a mencionar en este proceso. La forma de distribución de esa secuencia electromagnética está relacionada con unas proporciones que conocemos en la historia de los griegos, de los egipcios, como proporciones áureas. O sea, que tiene un orden divino, digamos, o sea, corresponde a forma de operar en el universo, ¿sí? O sea, todas las relaciones que hay en el universo de tipo proporcional están relacionadas con la creación. Por ejemplo, el ser humano, si se mide del ombligo hacia la parte inferior, hasta el piso, y se mide la totalidad, hay una proporción que es 61%. O sea, que cumple con una proporción de tipo áureo, o viceversa. La altura hasta el ombligo, la altura total es 1.618 de la altura hasta el ombligo, ¿correcto? Entonces quiere decir que el hombre está generado con proporciones, el rostro también tiene proporciones. Muchas edificaciones son diseñadas con proporciones áureas, como el Partenón, por ejemplo, ¿cierto? Las pirámides, y todas cumplen con unos manejos de energía especial, ¿sí? Entonces el Creador nos pone a vibrar en una forma especial, armónica. Nosotros nos desajustamos. Y volvemos otra vez a la escala. Está en la proporcionalidad. La forma como la escala vibra en una forma de proporcionalidad. Y menciono esto, doctor, por lo siguiente, porque hablando de justicia divina y hablando de Sodoma y Gomorra y todo este proceso del hombre, cuando el hombre se ajusta a las leyes divinas, funcionan bien las cosas. Cuando el hombre se adapta a sus leyes, o sea, las humanas, contradice el orden de la naturaleza. Muchas veces, no siempre, pero muchas veces se dispersa de ese orden divino. Y entonces, vibracionalmente, todo es un todo. O sea, el ser humano vibra dentro de ese universo. Y toda esa matriz lo contacta. Entonces, si actúa correctamente, pues funciona correctamente e inversamente. Entonces, lo ideal es que tengamos qué bueno. Una cultura de bien. Qué bueno esto, porque nos lleva a lo del medio ambiente. Nosotros destruimos el medio ambiente y la naturaleza nos cobra cuando nosotros le hacemos. Es una ley de causa y efecto. Claro. Lo que otros llaman karma es simplemente, si actuamos con la naturaleza de una forma en que incidimos sobre ella, la respuesta nos recae, ¿sí? Es como el boomerang, o sea, nosotros lanzamos, se nos devuelve, pero de una forma, ojalá fuera positiva, pero si actuamos de una forma negativa, lo que estamos generando es un proceso negativo para nosotros. Todo está concatenado. Y entonces, cuando estamos hablando de que sale este fuego, es porque la Tierra, el fondo se sobrecarga y explota, mejor dicho. Se libera, correcto. Una liberación total. Ahora, lo importante que hay que entender allí es que esa liberación da a otro principio. La liberación de energía sísmica en duplas, o sea, en antípodas, permite que la Tierra rote, ¿sí? O sea que el movimiento no de traslación, sino de rotación, es debido a la actividad sísmica, o sea, al choque de placas. Y hoy hablamos, por ejemplo, que los días se nos acaban mucho más rápido. Bueno, aunque siguen siendo lo mismo, pero pareciera ser, oye, los días se van más rápido hoy. Bueno, eso lo mirábamos el otro día pensando en lo siguiente: cuando una persona se monta en un avión supersónico y acelera su avión a velocidad Mach, él está contenido en el avión porque está viajando a esa velocidad y él no se desintegra, a pesar de que si corriéramos al lado del avión, pues habría muchas distancias, ¿cierto? O si estamos en una cápsula pasaría lo mismo. En este caso, la tectónica de placas y los sistemas que son muy equivalentes a un agujero negro. Este sistema que estamos presentando es un agujero negro, pero en tamaño mínimo, o sea, en tamaño no de la galaxia, sino en tamaño micro, como lo puede ser un chakra, que hablamos a nivel de medicina. Es un chakra, también es un vórtice de energía electromagnética, ¿correcto? O un punto de acupuntura en el cuerpo humano. Una cosa pequeña. Entonces, la Tierra es un ser vivo y como tal está en estos procedimientos. Ella se adapta al universo, o sea, al sistema solar y al sistema universal. Recibe energía que llega del exterior y también la libera. Y
a una distancia específica se encuentra lo que llamamos las capas o el cinturón de Van Allen, donde allí el choque de esa energía cósmica electromagnética y el choque de la liberación de electromagnetismo en la Tierra se nivelan. Es un punto de protección, es como una membrana que tiene la Tierra para no ser afectada por ese tipo de electromagnetismo que es bastante elevado. Igual lo que nos produce cuando vienen las radiaciones del Sol hacia la Tierra a través de la cobertura de la capa de ozono que trata de protegernos de los rayos alfa, beta y gamma para que no atraviesen el suelo, y ahí están los agujeros negros de los que hablamos, que producen justamente estas radiaciones que son tan malignas y que está produciendo el calentamiento global. Ese proceso se da también, dice, como es arriba es abajo, o sea, también se produce en la Tierra. En las áreas epicentrales se libera también radiación de tipo alfa, beta y gamma, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en la zona donde queda el Deportivo Cali, hace unos 25 años vino una comisión americana y midió radioactividad y trataron de investigar si había radio o no. Esa parte de radioactividad no se debe al radio allí, sino se debe a la eyección debido al campo electromagnético que se produce, que arrastra partículas y genera radiación de tipo alfa, beta y gamma. Y entonces encontramos que no solamente este sistema epicentral se nos vuelve importante desde el punto de vista sísmico, sino también se nos vuelve importante desde el punto de vista de salud, porque la radiación gamma es la encargada de romper las cadenas de ADN en el cuerpo humano. Y entonces nos lleva al cáncer. Llama la formación en la formación a todas las enfermedades degenerativas, incluyendo las neoplasias, correcto. Entonces, tenemos que tener un sentido común y empezar a mirar dos aspectos. Uno es el daño que nos produce un sismo si se produce en un área epicentral y estamos en el área epicentral. Y otra es si estamos conviviendo y compartiendo esa radiación en nuestro hábitat dentro de un área epicentral, porque empieza a generar en los 20, 25 años en que se eleva la parte de energía sísmica antes de un terremoto, y 25 años después, en promedio para este caso, o sea, tenemos 50 años de una radiación bastante alta. Y si miramos, por ejemplo, en el caso del Valle del Cauca, en todo el Valle del Cauca encontramos que la tendencia en los últimos 25 años ha sido que ha crecido el proceso de enfermedades degenerativas en un 300%. Horrible. O sea, que está creciendo más rápido que lo que crece la población. Lo que nos está diciendo es que este modelo tiene bastante acercamiento a la realidad. Yo lo he visto desde el punto de vista de sismotectónica a un promedio del 93% hasta el 98% en las valoraciones que se han hecho a nivel mundial en tectónica. Pero me asombra más el problema a nivel de radiación, porque esa radiación nos está llevando a que muchos de nosotros estemos potencialmente afectados por una enfermedad de tipo degenerativo. Por ejemplo, la diabetes subió mucho. Y entonces uno piensa, ¿por qué la diabetes? Y el cáncer también. Y el cáncer, claro. Demasiado. Entonces, el Valle del Cauca está aflorado por caña. Si la radiación pasa por la caña, la fisiología de la caña se afecta. Y si consumimos azúcar, nos estamos afectando directa o indirectamente. Ajá. Además de que es completamente directa la radiación sobre nosotros. Entonces, son efectos en cadena, ¿cierto? Colaterales. Colaterales, correcto. Entonces, pues para eso, afortunadamente, hay solución, ¿sí? Hemos investigado en los últimos 10 años y hemos encontrado una serie de procedimientos que se aplican no solamente a la ingeniería, sino también ahora hablamos de eso, pero miremos a ver. Ay, que esto es muy emocionante, por Dios, hombre. Hablar con el doctor Roberto Hernando Torres sobre estos conocimientos tan maravillosos. Pues este conversatorio es un conversatorio agradable. A usted, amigo televidente, que está ya disfrutando de estos conocimientos que tratamos de transportárselos a usted de la manera más cordial y más cercana para que usted entienda todo lo que pasa, cómo todo está concatenado, nada está suelto, todo está armónicamente construido, es como si fuera una escala musical, todo funciona así, porque la música es eso, es una caja de resonancia que produce unos sonidos muy bien, digamos, armónicos, muy bien sincronizados, y esa sincronización no produce ruptura, no produce sincretismo, sino que por el contrario produce una armonía. Pero cuando esa armonía no se produce, pues lo que ocurre es que hay ruido, y entonces allí empieza el desbarajuste. Hablar pues con el doctor Roberto Hernando Torres es muy agradable por esto, pero yo lo que quisiera, ingeniero Roberto, es que nos vayamos
a tener un diagrama de cómo estaría en el evento del año 2025 una posible catástrofe y cómo pasa esa falla Calipatía que estamos hablando, que atraviesa la ciudad, y qué pasaría en el evento de un sismo de esta naturaleza que, según sus predicciones y de algunos simuladores del proceso, estaría en el orden de un sismo para el 2025, o en ese rango de entre el 2024, 24, 25, 26, 27, estaría en el rango de 8.2 si Cali sería capaz de resistir una cosa de esta, y si el CLOPAX y todo lo que tiene que ver con prevención y desastre, estamos preparados para eso. ¿Cómo atraviesa esa falla Calipatía a la ciudad? Bueno, las fallas van en el sentido perpendicular a la forma en que se genera el área epicentral. La falla Calipatía pasa por la ciudad de Cali, ¿correcto? Para esta área epicentral se ha estimado movimientos de magnitud en la zona del agua en la escala de Richter de aproximadamente 8, y en la zona de la cordillera central de 9.2. En la zona central del Valle del Cauca se considera que hubo movimientos de tipo 8.5 para generar esta orogénesis o este levantamiento a nivel de tipo de cordilleras. Miremos un poco sobre un esquema sobre la ubicación de la falla geológica. Nosotros encontramos en la zona norte de la ciudad, allí en la 70, cerca de la avenida Sexta, el afloramiento de esa falla. Podemos situarnos, por ejemplo... ¿La avenida Sexta? Sí, cerca de la avenida Sexta con 70. Ajá. En el Parque del Amor. Por ahí más o menos, Parque del Amor. Si nos ubicamos un poco más, yo los centraría sobre una edificación que se llama el Colegio Liceo Francés. Ajá. Si nos ubicamos en la vía Liceo de Francés acceso, está yendo hacia Yumbo un poquito. No, es en la zona norte, o sea, es antes de Centro Empresa. Ajá. Encontramos lo siguiente, que hay una ondulación en la vía. Cuando uno va de la Sexta hacia la Tercera, sí, hay una ondulación. Una ondulación en esa parte. Ajá. En ese punto es el punto más crítico de la zona interna del área epicentral, o sea, es la zona donde los flujos de energía son más altos. Por eso la placa se trata de... En el cono se conectaría entonces con Cabaza. O sea, en el cono estamos hablando de que está en la parte central. O sea, quiere decir esto que así como se produce en el sistema un área epicentral externa, ¿sí? Internamente se produce otro elemento ovalado similar. Los quiero referir para que ustedes se imaginen la forma de cómo opera el sistema. Si nosotros tomamos una licuadora y hacemos un jugo, ¿cierto? Al prender la licuadora y darle mayor velocidad, en la zona central se crea un vacío. Ajá. Y en la zona externa están las paredes, ajá, suponiendo que no con una capacidad de choque tremenda. Correcto. Entonces la parte central ahí digamos, va hacia el centro, o sea, decae el sistema. En la parte externa las paredes se levantan. Eso mismo hace el proceso electromagnético en la zona epicentral. Levanta las partes laterales y hunde las partes centrales. Entonces, en el límite entre la parte de la pared que se forma en la licuadora y el vacío, se encuentra la ciudad de Cali. O sea, Cali está en intermedio y es por ahí donde está la falla geológica. Veamos entonces un croquis de Cali. Okay. A ver cómo nos atraviesa. Este es el caso del mapeo que levantó Ingeominas. Encontramos la ciudad de Cali. Esto es un mapa de aproximadamente 35, 40 años. Y encontramos la falla Calipatía. Alrededor de ella encontramos otras fallas que son parte del mismo sistema. Es un sistema que es como un tenedor. O sea, la falla principal y van... Lateralmente otras fallas que hacen parte del mismo sistema. Como los ríos que son varios ríos y este río principal. Correcto. Si ubicamos esa falla ya en un plano más sencillo, conocidos por todos en la ciudad, que es un mapa directamente sencillo de Cali, encontramos que, decíamos que en el Liceo Francés se encuentra parte de por donde va la falla. ¿Sí? Ella va paralela a la tercera norte. Sigue por la tercera norte. Perdón, más o menos desde la carrilera, una cuadra o 150 metros hacia la cordillera central. Ajá. O sea, hacia la avenida Sexta. Esa falla pasa
frente a Chipichapi. Va paralela también a la cordillera. Va paralela a la cordillera y va paralela a la avenida Sexta, Ajá. aproximadamente a 300 metros de la avenida Sexta, como quien va hacia la carrilera. Ajá, ajá. Ese alineamiento. Pasa por la zona de Versalles, por la zona donde está el Teatro Calima, ¿sí? Ajá. El centro odontológico, ¿sí? Ajá. Pasa por frente de la retreta, ¿se acuerdan? La Cerquita retreta? a la gobernación, pues, a la alcaldía, perdón, ahí está. Luego pasa por debajo de Colpatria. Ay, caramba, pasa por donde está pasa por Centenario también, casi cerquita Sí, allí. está a unos 500 metros 500 Centenario. metros de mi oficina. Pasa por debajo del monasterio de San Francisco, Ajá, o sea, ahí pegaba a la gobernación. a la gobernación. Y luego va a Santa Librada y toma paralelismo. En Santa Librada, es que allí en Santa Librada hay eso es la calle Quinta, Una ondulación, ahora, correcto. hay una ondulación. Bueno, allí se mete la falla y va paralela más o menos a la Roosevelt, una cuadra, o sea, como quien va entre la Roosevelt y la calle Quinta, Ajá. ¿sí? Y pasa por la zona sur del estadio Pascual Guerrero. Luego pasa por debajo del edificio Conquistadores, el edificio Marañón, y bueno. El edificio pasa por debajo del edificio Los Conquistadores. Correcto. Y aquí cerca al Canal C está más o menos a 2 cuadras casi una cuadra hacia la Quinta. Estamos aquí cerquitica, Estamos pues. el eje de la falla. El eje. Se aflora posteriormente detrás de San Isidro, pasa por el Batallón y se pierde después hacia Ciudad Jardín. Y luego pues aflora en la zona de Jamundí, cerca a la 14. Y luego la encontramos lo que se llama Alfaguara. Y luego encontramos hacia Suárez, encontramos que está en la estivación de una de las dos áreas que hacen el cono de soporte de la Salvajina, ¿sí? O sea, en la ladera, que hace parte de la Salvajina, está la falla geológica. Y entonces, ¿a qué profundidad está pasando esta falla cuando atraviesa la ciudad desde Jumbo hasta salir por O sea, ella es Jardín? superficial, o sea, se nota, la podemos detectar. Entonces, tiene mucho que ver con este problema que se está presentando ahorita en la construcción de la clínica de Imbanaco. Las investigaciones que se han hecho a nivel mundial consideran de que alrededor de las fallas geológicas, aproximadamente 500 metros antes y después de la falla, o sea, alrededor de la falla, cuando la falla es activa y hay levantamiento, lógico, está del sistema, el suelo, no la roca, sino el suelo, pierde resistencia. Se ha logrado detectar que, digamos, la resistencia que se midió en un estudio de suelos en un tiempo, dio 20 años después, cuando se activó la falla, pues estuvo más activa la falla, perdió el 40% de resistencia. Entonces, si nos abocamos al caso del edificio de Imbanaco, que está en construcción, está ubicado a 300 metros más o menos de la falla. Podría ser una de las causas de que de pronto el sistema haya empezado a tener un poco menos de resistencia, y como hay micros movimientos o microsismos en este momento, dentro de los enjambres puede estar produciendo pérdida de resistencia, por un lado. Por otro lado, recordemos que Cali en gran parte fue permeada por los ríos anteriormente. Claro, allí en la calle Quinte, entre Santa Librada y esa zona de allí, eso hay una ondulación precisamente, y ahí debió haber ríos antes. Lagunas, correcto. Lagunas, perdón. O meandros de los ríos, correcto. Ajá. Esas deposiciones que pasaron de la ladera posteriormente hicieron parte del suelo final, no del subsuelo, sino del suelo, correcto. Y eso permite que haya variación en la estratigrafía, o sea que uno encuentre bolsas de lodo en esas áreas, ¿sí? Y que haya variaciones en la resistencia de un punto a otro que se sondee debido a este tipo de fenómeno, ¿sí? Pero las técnicas permitirían la construcción anclando pilotes o como sea, porque por ejemplo en el caso de México está construido sobre una laguna. Y hay una canción, inclusive, México, Guadalajara es un llano, México es una laguna. Entonces México está construida sobre una laguna, y allí, para que no se vaya a presentar una situación conflictiva en cuanto a la cuestión del movimiento de las capas tectónicas, se construye, si mal no estoy, piloteando. Sí, igualmente, doctor, en la ciudad de Bogotá también se hacen pilotajes profundos, 40, 50, 60 metros, porque son zonas que fueron de relleno y son lacustres, o sea, son muy blandas. Ciudad de México también tiene ese mismo efecto.
Para el caso de movimientos verticales, lo que se recomienda es hacer en las construcciones losas de cimentación rígidas para que funcionen como un planchón, o sea, que en el movimiento de tipo vertical no se afecte la estructura como tal. Una forma es esa, otra forma es hacer anclajes, otra es hacer muros perimetrales anclándolo a los suelos para que el movimiento sea global y haya menos afectación. Bueno, ya hemos hablado de lo más peligroso, hemos hablado de cómo está la ciudad y lo que le puede pasar. Ahora veamos qué pasaría en el evento de un desastre, qué tan preparados estamos para ello, qué ocurriría si en esta aparente simulación que podemos tratar de presentar acá, Dios no lo quiera, se presentara un sismo de proporciones 8.5 en la escala Richter. ¿Qué le pasaría a la ciudad de Cali? Bueno, el problema de la magnitud, que ya sería un terremoto, está concatenado con el aspecto que hablamos anteriormente, que es que el movimiento sería de tipo vertical. Y hasta ahora la ingeniería sísmica en los últimos 200 años, por dar un dato, no había avalado este comportamiento de movimientos verticales para diseño sismo resistente. Ninguna casa en Colombia o en Cali está construida para poder resistir un movimiento vertical. Hay edificaciones que tienen losas de cimentación, edificios de 15 y 18 pisos, y que están en suelos blandos. Entonces, por diseño se dieron estos conceptos de losas de cimentación, pero no porque hubiese sido previsto movimientos verticales de ese orden, o sea, por aceleraciones que pueden llegar a ser una vez la gravedad. Quiere decir que el movimiento horizontal y el vertical pueden ser simultáneos, se pueden presentar también, y pueden ser de la misma magnitud. Entonces no hay diseños, en este momento no hay diseños en la ciudad o algún edificio que esté diseñado 100% para absorber este tipo de movimiento. Entonces, ¿qué pasaría en la ciudad? Desastre, realmente podría ser. Yo estimo que el 50% de las edificaciones podrían colapsar. ¿Por qué? Porque Cali, a partir del año 84, que se empezó a generar la parte de códigos sismo resistentes, ha construido el 25% de lo que existe actualmente en la ciudad. Quiere decir que un 25% tiene normas sismo resistentes, y yo diría que casi un 70%, por no decir un 75%, no cuenta como unidades de vivienda, no como cantidad, ¿sí?, sino unidades de vivienda en áreas, digamos, de comunas. Sí, porque hay muchas edificaciones de 2 y 3 plantas que ni siquiera tienen columnas, son solamente son losas y muros en ladrillo, o sea, en mampostería, y no tienen ningún confinamiento. Entonces están abocadas a que en estos movimientos verticales las losas se desprendan de los muros, o los muros se agrieten por falta de rigidez, y entonces se colapsan, ¿sí? Ojalá no tuviéramos nunca más movimientos como el de Cerrito del año 1766, pero desafortunadamente todo en el universo es cíclico. Así como hablamos al principio de la galaxia y de los 26.000 o 25.000 años que pronosticaron los mayas, así hay el periodo en la parte femenina, que es cada 28 días, la parte intelectual, que son cada 33 días, o sea, todo el universo, o los ritmos circadianos que hablamos, el universo todo es cíclico, todo vuelve otra vez a su punto de origen, sí. Solo que no se da exactamente en el mismo tiempo. Entonces, como superponer, por ejemplo, un elemento licoidal, se va expandiendo, pero él vuelve a pasar por el mismo eje, ¿sí? Mismo le pasaría en este caso a la tectónica de placas. Cada determinado tiempo, cuánticamente se libera este sistema cónico, almacena la energía. Para el caso nuestro son 243 años aproximadamente. Entonces, cada 243 años... Como podrán ver ustedes, ese programa, con algunas fallas que se nos han presentado y que pedimos disculpas por el sonido a nuestros televidentes, lo presentamos hace 4 años. En febrero 29, si mal no estoy, del 2013. Y desde luego lo que está pendiente, de acuerdo a las repeticiones, es que, de acuerdo a lo expresado por el doctor Torres, estamos dentro de 8 años, que de aquí al 2025, en cualquier momento, y no es para alarmarnos, en cualquier momento puede presentársenos un sismo de incalculables proporciones en la ciudad. Ya hemos visto cómo desde 1766
hasta ahora la cantidad de sismos que hemos tenido que resistir. Y de ahora en adelante lo que hay que pensar es que lo que pasó en México en el año de 1985 y que se repitió ahora en el mismo día, en México 1985 fue el 19 de septiembre, y hoy fue también, en México también fue el 19 de septiembre del año 2017. Y nosotros estamos dentro de ese rango que va desde el año en que cíclicamente se reproduce hasta el año 2025, en que podría presentársenos una catástrofe de incalculables proporciones. De tal manera que tenemos que estar pendientes y tomar todos los correctivos que sean necesarios. La Oficina de Prevención de Desastre de los municipios, Yumbo, Jamundí, Pradera, Cali, tienen que estar muy pendientes de que una situación de una naturaleza de estas no se nos vaya a presentar en la ciudad de Cali, porque sería muy lamentable. Como ya vimos, la escala Richter nos graba a nosotros, nos indica a nosotros la magnitud de un sismo que va desde 1 pues hasta 10, y un sismo de 7 o de 8 en la escala Richter es muy fuerte, muy fuerte. Y creemos realmente que muchas de las edificaciones que tenemos en Colombia no están adecuadas para poder resistir, la gran mayoría de nuestras edificaciones, para poder resistir un sismo de una proporción que esté por encima de 6, de 7, 8. Quería dejar estas reflexiones porque, aunque como ustedes ven, y ya lo dijimos, en México se tiene que pilotear para la construcción, por lo que donde está construida la ciudad, a pesar de eso, ya ven ustedes cómo la tierra se mueve, puede moverse horizontal o verticalmente y puede implosionar un edificio o varios, como ocurrió en México, de acuerdo al movimiento de las placas tectónicas. Y además las réplicas que se van sucediendo a través de los días sucesivos después del temblor o del sismo, para que haya un asentamiento, el cual se va produciendo en una forma muy lenta para volver nuevamente a la tranquilidad. Esto lo digo y lo hemos presentado, repito, no para inquietar a la comunidad, sino para que esté alerta. Y no olvidar tener siempre en la casa un pito, tener una linterna muy cerca, tener, si es posible, fósforos, bueno, las cosas más claras que se puedan tener. Y además, siempre tratar de guarecerse en las columnas, el cuerpo tiene que ser acostado horizontal con una forma como doblando las rodillas y buscando siempre las zonas de los muros, o meterse, si es posible, aunque la gente dice que meterse bajo un escritorio, eso depende, porque una plancha que le caiga encima, mejor dicho, vuelve nada a un escritorio. Eso no es tan fácil como la gente cree que si se mete pues debajo de un escritorio va a poder resistir. De tal manera que dejamos estas inquietudes para que ustedes las tengan en cuenta. Hemos llegado al final de este programa, y amiga y amigo, si usted no sabe dónde está su hijo, su hija, empiece a preocuparse, porque por no saber dónde están nuestros hijos se nos está perdiendo la juventud. En este momento, a esta hora, señor padre de familia, señora madre de familia, usted sabe dónde se encuentra su hijo, su hija, sus hijos, empiece a preocuparse. Muy buenas noches y hasta el próximo sábado. Chao, chao.